Ya la trama Sánchez. La Audiencia Nacional, Central 2, el caso PSOE, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Juzgado de Instrucción número 41, caso Begoña, corrupción en los negocios, tráficos de influencias, apropiación indebida. Audiencia Nacional, Central 5, caso fraude de hidrocarburos, delitos contra la hacienda pública, organización criminal, blanqueo de capitales. Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, caso hermano de Sánchez, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. Es grave, asimismo, por los detalles desveladores alrededor de todos esos casos y delitos. Empresarios llevando presuntamente bolsas de dinero a la sede de Ferraz, es decir, a la sede del Partido Socialista. Mentiras flagrantes del presidente del Gobierno acerca de la llegada de una vicepresidenta de Maduro que negociaba la compra-venta de lingotes de oro con el entorno más cercano del número 2 del PSOE, los chicos de oro, como podemos ver. Dinero público que paga el acompañamiento de una mujer, Jessica, al hombre fuerte del PSOE. Comisionistas que compran chalets para el ministro de Transportes y número 2 del PSOE y que pagan también el alquiler a la pareja del mismo. Infiltrados de la trama corrupta en la Guardia Civil, comprados por el portero de un prostíbulo. Una presidenta del Congreso cuya confianza con los cabecillas de la trama era tal que tenían permiso para referirse a ella como cariño. Expresidentes autonómicos de Canarias y Baleares, que hoy son autoridades del Estado, mandando a personas ahora encarceladas el teléfono de sus consejeros para que hicieran pagos a una trama corrupta. Es grave por todo esto y es grave también por los silencios y las mentiras cuando han hablado del propio presidente del Gobierno. Nadie miente ni nadie calla, salvo que tenga algo que ocultar. No solo lo sabían y lo taparon. Tras las últimas informaciones que se han conocido en los últimos días, ahora también sabemos que en la trama era conocido como el número 1. Por ello, por la gravedad de la situación y de los últimos hechos que hemos conocido en relación a la presunta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz, les anuncio que mañana mismo el Partido Popular va a presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Nos vamos a querellar para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes. Todo esto puede ser solo la punta del iceberg de un escándalo mayor, relacionado con presunta financiación irregular del Partido Socialista, como apunta el testimonio sobre esas bolsas de dinero en efectivo entregadas en Ferraz. Los detalles que se están conociendo sobre la trama, que durante años ha estado funcionando y operando en el corazón del Gobierno de Sánchez, dibuja una corrupción sistematizada, a cuya cabeza se sitúa Pedro Sánchez. Estamos hablando de un escándalo generalizado por su entorno más próximo, el clan de las primarias, que le llevó hasta la Secretaría General del Partido Socialista y desde ahí llegaron al Gobierno de España. Estamos hablando de un escándalo que afecta a su entorno más cercano, a su propia familia, el caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez. Estamos hablando de que él mismo tiene un alias dentro de toda esta trama de corrupción. Pedro Sánchez era considerado el número 1 dentro de la trama. Una trama que extendió sus tentáculos en el Partido Socialista y el Gobierno cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Ahora lo que sabemos es que no solo actuó durante la pandemia, sino que ya actuaba antes de la pandemia y siguió actuando después de la pandemia. Estamos, por tanto, ante auténticas autopistas de corrupción socialista. La primera de ellas, capitaneada por José Luis Ábalos,
cuando era, y todos lo sabemos, la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE y en el Gobierno. Las investigaciones ya apuntan a su inmediata imputación, a la inmediata imputación del número 2 de Pedro Sánchez. Una segunda autopista de corrupción es la que se extendió en el Gobierno más allá del Ministerio de Transportes. Podemos estar cerca de la decena de ministerios. Ministerio de Sanidad del señor Illa, el Ministerio del Interior del señor Marlaska, el Ministerio de Economía de la señora Calviño y así hasta cerca de la decena. Una tercera autopista recorrió otros gobiernos también controlados por el Partido Socialista en aquel momento. Los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Sus entonces presidentes, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, abrieron de par en par las puertas de su gobierno a esta trama de corrupción. La cuarta autopista no se quedó en la península. Cruzó el Océano Atlántico para hacer negocios con la tiranía de Maduro en Venezuela. Provocó el indecente viaje de Delcy Rodríguez con su sinfín de maletas presuntamente cargadas de oro y o dinero, de los que hoy sabemos que Sánchez era perfectamente conocedor, que lo autorizó y que mintió a la cara de todos los españoles. La quinta autopista de la corrupción socialista es el caso que acaba de destaparse de hidrocarburos, de fraude del IVA, que alcanza cerca de los 200 millones de euros. La sexta autopista es la que afecta, como les decía, a su entorno más cercano, con la presunta corrupción en los negocios y el presunto tráfico de influencias liderado por su propia esposa, y con la Moncloa como centro de operaciones. La séptima autopista es la que afecta al hermano del presidente y que ya se investiga también judicialmente en Badajoz. Y la octava autopista es la que hemos acabado de descubrir y que significa también un salto cualitativo en la investigación, con un empresario asegurando que se llevaban bolsas llenas de dinero a Ferraz. Y por lo cual, como ya les he anticipado, vamos a presentar en el día de mañana esa querella. Todas ellas, estas 8 autopistas de corrupción, tienen un origen claro. De modo que el llamado número 1 de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno más cercano. No caben cortafuegos, porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez. En definitiva, su situación es insostenible y hubiera provocado la caída de todo el gobierno en cualquier otra democracia. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por todo esto, Pedro Sánchez ataca a los medios libres que informan de su corrupción, persigue a los jueces que le investigan y ataca a la oposición que la señala, la denuncia y la combate. Por eso también les digo que el primer partido de España, el Partido Popular, se hace cargo no solo de la gravedad de todo esto y de sus consecuencias presentes y futuras, sino también y sobre todo de la enorme responsabilidad que nos corresponde asumir, como herramienta de representación de millones de españoles y como partido político. Y vamos a cumplir con nuestro deber y vamos a liderar a todos los españoles indignados con esta situación. Lo vamos a hacer en todos los frentes: el político, el parlamentario y el judicial. Pedro Sánchez está asfixiado por la corrupción, además de por su debilidad parlamentaria y su descrédito político. Es un presidente absolutamente cercado. Cuanto antes lo asuma y deje de manchar el nombre de España, mejor. Él es el auténtico nexo de unión de todas las investigaciones de corrupción abiertas, las que afectan a su gobierno, las que afectan a su partido y las que afectan a su entorno más cercano. España merece un gobierno limpio, un presidente del gobierno que no mienta
y políticos honestos que sirvan a los ciudadanos y que no estén en el poder para servirse a ellos mismos. Por todas estas razones, además, el Comité de Dirección del Partido Popular, reunido en esta mañana, le pedimos a Pedro Sánchez la dimisión. No puede estar ni un solo minuto más al frente del Gobierno de España.